Vamos a empezar con la clase. Me estaban comentando antes que nada que para este 15 de septiembre ya es el segundo parcial, ¿no? Ya están un poco sobre hora. Lo que vamos a hacer es que hoy vamos a ver un poco más de corazón. De ahí ya el siguiente viernes vamos a iniciar un poco yo. Lo que falta de corazón se lo voy a acabar y se lo voy a pasar por el grupo de Telegram. Así lo ven cuando ustedes quieran y nadie se perjudica. Y en una clase hacemos eso porque es súper fácil, es el más fácil de más. Hoy vamos a ver cardiopatía isquémica, ¿ya? Principalmente lo que es angina de pecho y infarto de miocardio. La última vez vimos insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a tratar de comentar un poquito eso de insuficiencia con la cardiopatía isquémica. Entonces, para empezar, ¿qué son las cardiopatías isquémicas? Son un grupo de patologías cardíacas debido a la isquemia del miocardio. Y entonces, miren, únicamente, ¿se acuerdan qué es una isquemia? ¿A qué le llamamos una isquemia? Bien, ya pérdida de flujo sanguíneo, falta de perfusión. Pero ¿por qué hay falta de perfusión? ¿Por qué hay pérdida de flujo sanguíneo? Bien, por una obstrucción principalmente, ¿no? No es la única causa, pero es lo más común. Entonces, dale, ¿no? Miren, este es un vaso sanguíneo normalito, ¿no? Un vaso sanguíneo normalito, no pasa nada, ya. Si se dan cuenta está todo bien, ¿no? Pero a ver, ahora miren, acá hay algo que va a obstruir este vaso y ese algo va a evitar que el flujo sanguíneo que estaba pasando normalmente ya no va a pasar correctamente hacia este lado. Ya, entonces por eso va a haber disminución del flujo sanguíneo. Y ahora, si disminuye la llegada del flujo sanguíneo hacia cualquier tejido, con ello disminuye la perfusión. Porque ¿qué era la perfusión? La fracción del gasto cardíaco de sangre que le llega a todos los tejidos, ¿no? Y en este caso, ¿por qué nos va a interesar esta obstrucción? Porque vamos a enfocarnos en corazón. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa si es que algunas de las arterias que me irrigan el corazón se encuentran obstruidas. Entonces miren, esta obstrucción dio paso a una isquemia. Y las isquemias, bueno, a ver, vamos a traducir entonces una isquemia con disminución del flujo sanguíneo. Y si hay disminución del flujo sanguíneo, vamos a tener tanto disminución del oxígeno como la disminución de nutrientes. Si disminuye el oxígeno, de a poco se va a ir, obviamente, en este caso las células cardíacas, el músculo cardíaco, que son los cardiomiocitos, no van a poder trabajar correctamente, ¿no? Porque su función, ¿cuál es? Contraer al corazón. Si disminuye el oxígeno, de a poco le va a empezar a faltar ATP, pero va a buscar otras vías para poder generar energía, ¿no? Como ser, por ejemplo, la glucólisis anaeróbica, la cual no necesita oxígeno para poder generar energía. De todas formas, también tenemos disminución de nutrientes. Si disminuyen los nutrientes, obviamente todo lo que le tiene que llegar al corazón para poder metabolizar los distintos procesos y hacer el proceso de contracción, ¿no? Igual todo se va a ver alterado. Pero ya vamos a ver cómo exactamente, qué es lo principal que nos va a interesar. Y entonces, mira, aquí tenemos un corazón. Este corazón, en algún punto de las principales arterias que lo están irrigando, que nosotros ya sabemos por anatomía que son las coronarias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, va a sufrir una isquemia, ¿no? Hay una isquemia, ¿cuál va a ser? La parte del corazón que se va a ver afectada, el miocardio, porque recordemos que las arterias, si bien se encargan de irrigar todos los tejidos, cuando hablamos de músculos principalmente, la irrigación es muy importante, porque gracias a que las arterias llevan tanto el oxígeno como los nutrientes, es que se puede, digamos, cumplir su función. Y en este caso, si hablamos del miocardio, que es el músculo cardíaco, es para que el corazón se pueda contraer. Entonces, miren, esto es interesante. El 90% de las cardiopatías isquémicas se deben a una aterosclerosis. ¿Ya? Entonces, la aterosclerosis aquí va a ser nuestro protagonista. El principal protagonista es que exista una obstrucción en ese vaso sanguíneo. ¿Y cuál es este vaso sanguíneo? Una coronaria o alguna rama de alguna coronaria, porque estamos hablando del corazón. Nos está interesando saber cuáles son las arterias que se ven afectadas por esta obstrucción a nivel del corazón. ¿Ya? Y entonces principalmente son las coronarias, tanto derecha como la de izquierda. Y en el caso de la izquierda se dirían en dos ramas terminales, ¿no? Ya vamos a ver, la descendente anterior y la descendente izquierda. Ahora, esta, miren, ¿qué arterias son las más afectadas? Son las arterias coronarias. Y justamente por esta afección que tienen hacia las arterias coronarias, es que a este grupo de cardiopatía isquémica también se la conocen como enfermedad de las arterias coronarias. ¿Sí? Consecuencia de la isquemia miocardio. ¿Qué vamos a tener como consecuencia que existe una isquemia?
dos cuadros clínicos principales que son los que vamos a ver el día de hoy. La angina de pecho y el infarto de miocardio. Ya esas dos cosas vamos a ver el día de hoy. Mira un datazo. Las cardiopatías isquémicas son la mayor causa de muerte individual en todo el mundo, responsable de más del 13% de fallecimientos globales, es decir, que causan más de 7,5 millones de muertes al año. Ya, ¿a qué quiere llegar con esto? O bueno, el libro en todo caso, ¿no? Que las cardiopatías isquémicas son muy importantes porque son una de las principales causas de muerte en todo el año y es bastante común, ya van a ver que si bien el 90% se debe a aterosclerosis, esa aterosclerosis se debe a distintos factores, ¿no? Tanto pueden ser adquiridos como ya digamos que no se pueden evitar, como por ejemplo la edad, el sexo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, para no hacerla muy larga, vamos a ver la angina de pecho principalmente. ¿Y qué quiere decir angina? Angina literalmente quiere decir dolor. Entonces, lo que va a hacer la angina de pecho es un dolor, como su mismo nombre lo dice, a nivel del pecho. ¿Ya? Y un concepto bonito es este. Es un dolor causado por una isquemia miocárdica transitoria, esto es importante, que se caracteriza por ser paroxístico y que afecta a nivel retroesternal. Ya muy feo el concepto, no sea bonito para entenderlo, pero entendamos exactamente a qué se refiere. Miren, cuando nosotros hablamos de los paroxísticos, les mencioné algo de insuficiencia cardíaca, pero recordémoslo acá. Paroxístico vamos a pensar siempre en dos cosas, que es algo súbito y por un tiempo determinado. Ya, esto es importante con la angina de pecho. ¿Por qué? Porque este dolor que va a aparecer puede ser súbitamente. Eso quiere decir que aparece en cualquier momento. Y ya vamos a ver que hay distintos tipos de angina, donde justamente que aparezca dolor es algo característico. Por tiempo determinado, esto igual es muy importante. El tiempo que dura la angina de pecho, en sí todo este dolor, es de 15 segundos a 15 minutos, el cual es un tiempo innecesario para matar a los cardiomiocitos. Recordemos que los cardiomiocitos tienen un límite de vida de 30 minutos. Ellos pueden vivir 30 minutos sin la llegada de sangre. Pero pasado ese tiempo, se empiezan a morir, empieza a haber una necrosis. ¿Ya? ¿Sí? Miren, estos son los cardiomiocitos. Cuando pasan los 30 minutos, entonces se llegan a morir. Ahora, clínicamente, ¿cómo vamos a dividir a esta angina de pecho? Vamos a tener una angina estable, una angina inestable y una angina príncipe. Ya, a ver. Entonces ya definimos que era paroxístico. ¿Y por qué dice a nivel retroesternal? Porque si bien los pacientes que llegan se van a quejar de que existe un dolor en el pecho, ese dolor principalmente se encuentra a este nivel, por detrás del esternón, ¿no? Eso quiere decir retroesternal. Y esto es importante, isquemia miocárdica transitoria, es decir, que la isquemia que existe en la angina de pecho simplemente es por un momento. Aquí está, tiene un tiempo determinado. ¿Y por qué se está dando esta angina de pecho? Porque existe una obstrucción en cualquiera de las arterias importantes que digan algo así. Pero esta obstrucción que existe en la angina de pecho no es tan grave como para poder llegar a una isquemia. ¿Ya? En algún momento el flujo sanguíneo, o bueno, los mismos vasos sanguíneos, como respuesta a que hay una disminución del flujo sanguíneo, van a tener una vasodilatación. ¿Para qué? Para que de esa manera aumente el flujo sanguíneo y con ello ya llegue más oxígeno hacia los cardiomiocitos y se esté compensando, ¿no? Porque prácticamente una angina lo que la caracteriza es que el corazón no le está llegando suficiente oxígeno. O sea, al corazón cierta parte del gasto cardíaco le tiene que llegar, no es su perfusión normal. Pero en este caso, debido a que existe esa obstrucción, hay cierto porcentaje de sangre que no le está llegando correctamente. Ya en sí, de eso trata la angina. Y ya vamos a ir viendo cómo va evolucionando esta angina de pecho. Ahora sí. Entonces, miren, vamos a ir viendo cada uno de los principales, empezando por la angina estable o también llamada típica. Esta es la forma más frecuente que existe de angina. No aparece en reposo, eso es muy importante. Este tipo de angina solamente aparece cuando existe alguna actividad física, por ejemplo, ¿ya? Cuando se le demandan necesidades energéticas del corazón más específicamente, como por ejemplo actividades físicas. Si yo realizo algún ejercicio y tengo ahí una placa de ateroma en cualquiera de mis coronarias, puedo sufrir una angina estable. Lo mismo, por ejemplo, algún estrés emocional, qué sé yo, ahorita le estoy dando una clase, pero de repente me llaman y me dicen que, no sé, falleció un familiar mío. Eso acelera mi frecuencia cardíaca por mi propio nerviosismo, ¿no? Entonces eso también demanda más energía del corazón, pide que le llegue más oxígeno. Ya hay cosas así, incluso el propio estrés que se siente, ¿no? Cuando tenemos altos parciales, por ejemplo. Ya ven.
¿Qué más? Esto es importante igual. Esta angina estable se caracteriza porque su dolor es bastante característico. Dice que los pacientes se quejan de que sienten un dolor a nivel retrointernal, como les decía, pero ese dolor se irradia. ¿Qué quiere decir que se irradia? Que viaje. ¿Y hacia dónde viaja? Hacia el miembro superior izquierdo y hacia la parte izquierda de la mandíbula. Ya eso es característico de la angina estable. También ese tipo de dolor se lo ve bastante en los infartos de miocardio. ¿Ya? ¿Vale? Y miren, hay un señor que justamente tiene un dolor, ¿no? Y este es el claro ejemplo. Tenemos un vasito y acá existe una obstrucción. Entonces lo que yo les decía, ¿no? Si se dan cuenta, esta placa de ateroma no está ocupando toda la luz del vaso, pero sí en cierta medida, ¿ya? Pero esto que está ocupando este poco espacio está evitando que el flujo sanguíneo pase correctamente. Sin embargo, como no está obstruyendo del todo, algo de flujo sanguíneo está llegando, ¿no? Y como les digo, en algún momento, como propia respuesta del cuerpo, este vasito se va a vasodilatar, se va a aumentar su tamaño para que llegue más flujo sanguíneo y bueno, básicamente se compensa, entre comillas, este tipo de angina, ¿no? Ahora sí. El otro tipo de angina, la angina inestable o la atípica. Ya nosotros más que nada vamos a manejar el término estable y inestable. ¿Por qué? Porque antes se ocupaba más típica y atípica. Ahora, ¿por qué se lo deja ocupar? Porque se supone que esta angina estable era la forma más frecuente, pero últimamente, en todos estos últimos años, se ha estado viendo que esta angina inestable o atípica, como les solían decir, incluso se está volviendo más frecuente que la otra. ¿Ya? Ese es por todos los factores adquiridos, ¿no? Sedentarismo, qué sé yo, drogas, tabaco, obesidad, ¿ya? Entonces es una de las formas que cada vez se está volviendo más frecuente la angina. Ahora, ¿en qué se diferencia esta angina inestable de esta angina estable? Para empezar, la angina inestable, su duración es prolongada, es mayor a 20 minutos. Esto ya nos va a interesar un poquito, ¿no? Porque el límite que teníamos con los cardiomiocitos era de 30 minutos. Ahora, ¿cuánto duraba la angina estable? De 15 segundos a 15 minutos. Pero esta ya va a aumentar, miren, va a llegar a 20 minutos incluso, dependiendo de la cantidad de obstrucción, puede llegar a matar al cardiomiocito. Aparece en reposo. Miren, diferencia. Esta no aparecía en reposo, en cambio esta sí. Nosotros podemos estar echados, sentados, mirando cualquier cosa y de la nada viene ese dolor. ¿Ya? Entonces eso diferencia bastante de una angina estable de una inestable. Indicador importante, infarto de miocardio. Ya esto va a depender según qué tan avanzado esté la placa de ateroma en este caso. Recordemos que la placa de ateroma es el responsable del 90% de la cardiopatía isquémica. Así que por eso es que en esta nos vamos a enfocar más, ¿ya? Entonces miren, lo mismo, aquí teníamos un vasito, ¿ya? Y si se dan cuenta sigue siendo la misma placa de ateroma, ¿no? Pero quiero que se imaginen que este vaso sanguíneo con esta placa de ateroma ya es de una persona que tiene más años viviendo con eso y en algún momento, como hay obstrucción y va a aumentar el flujo sanguíneo y demás, con ello va a llevar en algún momento de su vida, si no se cuida, a una hipertensión. Entonces, ¿qué va a hacer esa hipertensión? Puede ser una de las causas, no le digo que siempre es lo que pasa, pero ahorita, por dar un ejemplo, ¿qué va a hacer esta hipertensión? Va a lesionar, a erosionar esta plaquita, la ateroma que había acá, va a exponer el colágeno, se van a agregar plaquetas y va a formar un coágulo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahora todo esto que está acá está obstruyendo totalmente al flujo sanguíneo. Por eso es que, dependiendo del nivel de obstrucción que existe en una angina inestable, va a ser un indicador importante hacia el siguiente paso de una cardiopatía isquémica, que en este caso sería un infarto de miocardio, que ya lo vamos a estar viendo bien. Por último, la angina de Prince-Metal. Ya miren, resulta que el señor Prince-Metal era un médico que un día así cualquiera le llegó a su consultorio un tipo de frecuencia cardíaca que había un paciente muy anormal, digamos. No estaban descritos de momento. Y él descubrió, buscando su etiología, que se trataba específicamente de una angina de pecho, pero no era una típica, o sea, no sucedía cuando el paciente realizaba alguna actividad física o si era algo psicológico, emocional, no. Tampoco era inestable porque tampoco aparecía relativamente en reposo. A veces sí, a veces no, o sea, no era bastante específico. Entonces era algo distinto. Y lo que caracteriza a la angina de Prince-Metal es que esta es causada por un vasoespasmo. ¿Ya? Forma infrecuente de angina, ¿verdad? ¿Qué parece? Isquemia episódica del miocardio causado por vasoespasmo. ¿En dónde? A nivel de las coronarias.
Eso es lo que nos interesa. Y miren, aquí tenemos lo mismo. ¿Vale? Tenemos una arteria normal y un vasoespasmo no es más que la vasoconstricción, disminución del calibre de la luz del vaso sanguíneo, ¿no? Y bueno, este vasoespasmo no tiene al menos una razón lógica de por qué ocurre. Ya debe haber algo molecular, pero los mismos libros no lo describen todavía. No hay una razón específica de por qué sucede eso. Y como les digo, ese vasoespasmo puede ocurrir en cualquier momento, no necesariamente en reposo. Supuestamente no tiene mucho que ver la actividad física, ¿ya? Entonces es una forma infrecuente de angina que la descubrió este señor, Prince-Metter, y por eso la nombró de esta manera, angina de Prince-Metter. Y bueno, eso fue en cuanto a angina, no es tan complicado, la verdad, simplemente, como les digo, tienen que saber que una angina puede dar paso a un infarto de miocardio, ya, porque son grupos de cardiopatía isquémica y ustedes entiendan que una angina, justamente dependiendo de la obstrucción que tenga, puede llegar a un punto en que obstruye demasiado y eso va a matar al tejido cardíaco, al tejido del miocardio, al cardiomiocyto. Ya que ahorita lo vamos a ver bien. Entonces, un infarto de miocardio, también llamado normalmente ataque al corazón, vamos a ver que no es más que la muerte del músculo cardíaco debido a una isquemia prolongada. ¿Ya ven la diferencia? En angina decíamos que era una isquemia transitoria. Pasaba un ratito y ya está, digamos. Pero en un infarto de miocardio ya es una isquemia prolongada. Ya hay algo que está afectando mucho el vaso. Y miren acá, esta es una arteria coronaria entonces. ¿Qué más teníamos? Nuestra plaquita ateroma. ¿Qué estaba pasando por la sangre? Una placa. Ah, ya, miren. Por hipertensión se sufrió una lesión, se erosionó. ¿Qué va a presentar esta plaquita dentro de ella misma? Colágeno. ¿Y qué célula sanguínea tenía altísima preferencia para adherirse al colágeno? Las plaquetas. ¿Ya? Entonces, miren, si esto se erosionó, si hay colágeno que está justamente expuesto, lo que van a hacer estas plaquetas es empezar a pegarse. Ya se va a empezar a pegar, llegar acá al punto de lesión y se va a formar todo lo que nosotros ya vimos en coagulación. Ya va a dar todo el proceso de coagulación y esto va a terminar de esta manera, en una trombosis. Ya, si se dan cuenta, si se dan cuenta, ahora sí, está nuestra obstrucción completa. ¿Ya? Y ahora va a haber totalmente anulado el flujo sanguíneo de este lado hacia este otro lado. Ahora, como esta era una arteria coronaria, y imaginémonos que está sucediendo en alguna parte del corazón, esa parte, esa región del corazón que estaba siendo irrigada por esta arteria coronaria y que en algún momento por esta obstrucción va a sufrir una muerte, se llama área en riesgo. Ahora sí, ¿ya? Entonces miren, como les decía, como ya no está llegando flujo sanguíneo, esto va a morir, se va a necrosar. ¿Ya? Esa es la palabra. Entonces miren, esta es la secuencia. Hay una obstrucción en la arteria coronaria. Luego, ¿qué pasa? Isquemia. ¿Qué pasó en isquemia? Un infarto. Y por último, ¿qué vamos a tener? Muerte de los cardiomiocitos. ¿Ya? Ese es todo lo que pasa, básicamente. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, ya miren, esto es interesante. Dale otra vez todo la cascada, es lo mismo que acabamos de ver, solo que aquí ya más graficado. Yo les mencionaba entonces que las principales arterias que irrigan el corazón son las coronarias, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Aquí el ejemplo que nos da el libro, porque este es un gráfico de su libro, es que esta que está acá, que es la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, en algún punto que está obstruida. Todo esto que está acá, que le sigue después de esta obstrucción, es mi área en riesgo, porque todo eso se puede llegar a necrosar si es que no se resuelve ese problema de obstrucción. Ya, entonces miren, esto empezó así, aquí está mi arteria, toda esta área que estaba irrigando, pero ahora está obstruida. Ya, entonces todo esto, dependiendo de cuánto tiempo pase, se va a ir necrosando de a poquito, ya si se dan cuenta, al punto que ya llegó a todo un área necrosada. Ya, entonces básicamente eso. Ahorita vamos a ver otra cosa más. A ver, ¿qué más tenemos? Esto es un poco de recuerdo de anatomía, lo que les decía. Ya, esto sí, ya sé por qué lo puse. Miren, si bien ya varias veces estamos repitiendo que son por las coronarias y demás de irrigación del corazón, también para poder saber los distintos patrones de infarto, de miocardio que existen, nos interesa saber qué regiones exactamente están irrigando cada una de esas principales arterias. ¿Ya? Entonces yo les mencionaba, ¿por qué todos tienen el mismo? Ya. A ver. Vaya técnica. Ya, a ver.
esta debería ser descendente anterior izquierda, efectivamente. Aquí es la circunfleja izquierda y esto es la coronaria derecha. Y ahorita vamos a ver según lo que va irrigando. A ver, dale, ya mira. Dice que la descendente anterior izquierda irriga la mayor punta del corazón, la pared anterior del ventrículo izquierdo y los 2/3 anteriores del tabique ventricular. Ya esta, la circunfleja izquierda, que debería ser ahí, que no está, me irriga el tercio restante de lo que es el tabique ventricular y principalmente lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y por último, la coronaria derecha irriga principalmente la parte derecha del corazón, por la redundancia, irriga también el nódulo sinusal, eso es muy importante en la mayoría de los casos. También la pared posterior-basal del ventrículo izquierdo y la porción posterior del tabique interventricular. Ya, pero ¿por qué nos interesa saber todo esto? Porque en base a saber qué áreas están irrigando estas principales arterias, vamos a poder determinar en qué lugar existe el infarto. Ya, qué área es la que está siendo lesionada, si es anterior, si es posterior, si es superior, si es inferior, y dependiendo qué rama sea. Obviamente, si se necrosa, por ejemplo, alguna coronaria directamente, eso ya es mucho más peligroso, ¿no? Porque una coronaria tiene distintas ramas y me irriga muchas más regiones. Pero no es lo mismo que si irriga una ramita colateral ahí medio pedorra de esta de la descendente anterior. ¿Ya? Apenas una región se va a ir. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia y la importancia. Perdón. Ya esta es la incidencia en la que ocurre las arterias más afectadas. Ya la descendente anterior izquierda tiene un 40-50%, la circunfleja izquierda tiene un 30-40% y la coronaria derecha un 15-20%. Ya eso es importante igual que lo sepan. Siguiente tipo de infarto de miocardio. Ya, ahora sí, este es lo que decía, este igual es el mismo gráfico que está en su libro. Vamos a ver los patrones que existen de infarto de miocardio, que son dos. Tenemos un infarto transmural y un infarto no transmural. ¿Ya? Esos dos nombres. Ahora, el infarto transmural, ¿por qué se caracteriza? Porque se tiene a través de toda la pared del corazón. Recordemos que el corazón tiene tres paredes, por así decirlo, principalmente, ¿no? Desde más afuera hacia más adentro está lo que es el epicardio, el miocardio y el endocardio. Entonces, lo que caracteriza al infarto transmural es que se van a ver afectadas esas tres paredes del corazón. ¿Ya? Y miren esto. Dice que este infarto ocurre cuando se ocluye una arteria coronaria. O sea que un infarto transmural es algo bastante peligroso, ¿no? Porque me está ocurriendo directamente una coronaria y me está afectando directamente a todas las paredes del corazón. Transmural, entiéndalo como que traspasa paredes, ya, abarca todo. Ahora, el infarto no transmural, por otra parte, se limita a una parte del corazón nomás, ¿ya? Entonces esto no es tan peligroso. Vamos a ver, qué es interesante. Se produce como resultado de un equilibrio de que en un principio hubo la erosión de una placa de ateroma. Esta causó la formación de un trombo, pero ese trombo se hizo. Ya, a ver, miren. ¿Cuál fue la principal causa de que existe este infarto? Que se haya lesionado una placa de ateroma. Esa placa de ateroma expuso el colágeno y se formó el trombo, ¿no? Pero resulta que un infarto no transmural, ese trombito que se formó, por alguna razón se alisó, se murió, se curó, por así decirlo. ¿Ya? Y de esa manera, el infarto que estaba sucediendo, por así decirlo, se terminó de resolver. En todo caso, no fue tan dañino como lo fue este. Por eso se limita solamente a ciertas áreas del corazón. Entonces, miren, acá tenemos a lo que es la descendente anterior izquierda, rama de lo que era la coronaria izquierda. Y esa me decía que principalmente me irrigaba la parte anterior, ¿no?, del ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Todo esto es la parte anterior, esto es anterior, esto va a ser posterior, esto va a ser medial y esto va a ser lateral. Entonces, toda esta parte que está más anterior, como hay una oclusión, vean ese puntito rojo es la oclusión, ¿ya? Como hay una oclusión en la descendente anterior izquierda, toda esa parte se va a ver afectada directamente. Lo mismo acá tenemos a la circunfleja izquierda. Miren, toda esta parte lateral se está afectando también. O en todo caso, si fuera la coronaria derecha, está afectando a lo que es la parte posterior. Ya, por eso es importante saber las partes que me irrigan estas arterias importantes. Ahora, miren, ¿cómo es en el caso del infarto no transmural? Que no traspasan todas las paredes. Si se dan cuenta, igual esto que está en cafecito es toda el área necrosada. Aquí está en todos lados, pero aquí solamente se quedó hasta cierta porción del corazón. ¿Ya? Y hay distintos patrones. Miren, hay una obstrucción parcial, esto es básicamente esto de acá. Una obstrucción parcial, un trombito, pero ese trombito se rizó.
ya se destruyó, digamos. Ahora miren, esto es interesante. Cuando existe una hipotensión global, ¿qué quiere decir hipotensión global? Una hipotensión generalizada prácticamente. Ahora, ¿qué pasa en hipotensión? Que hay disminución de la presión arterial. Si hay disminución de la presión arterial, hay disminución de ¿qué? Del gasto cardíaco. Si hay disminución del gasto cardíaco, hay disminución de la volemia, ¿no? Entonces, en una hipotensión global, entendámosle que va a haber una disminución del flujo sanguíneo, no solo en un vasito, va a haber disminución del flujo sanguíneo en varios vasitos. Miren, acá hay esta cosita roja, está obstruyendo a todas las arterias. Entonces, hay un área de necrosis limitada a ciertas áreas, ¿ya? Pero se caracteriza porque, por lo general, es circunferencial, ya va así en forma de círculo, digamos. Y por último, tenemos a los microinfartos multifocales, ya que esto vamos a entenderlo como un tipo de un infarto no transmural. Pero ¿en qué se diferencia de este otro? Que resulta que estas arterias más grandes ya se encontraban por fuera, ¿no? Por eso se llaman arterias epicárdicas. Ahora, pero hay arterias, pequeñas arterias, que me están irrigando por dentro, ya que son llamadas arterias intramurales, porque justamente están por dentro. En los microinfartos multifocales son esas pequeñas arterias intramurales las que se ven afectadas, ¿ya? Y esto puede ser por algún microembolito que llegó hasta ahí de alguna manera y empezó a obstruir, una vasculitis, ya saben, una inflamación del vaso sanguíneo, no es una enfermedad autoinmune, o un SPA, como ya vimos anteriormente, eso no tiene una propia etiología. Puede ocurrir una vasoconstricción y si hay vasoconstricción, disminuye la llegada del flujo sanguíneo. Ya miren, como son vasos pequeñitos, son pequeñas áreas del corazón, igual las que se ven afectadas, como puntitos acá, café, ¿no? Esas son las áreas infartadas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ya, miren, este es un GIC. Algo como el corazón. Ese es el dolor que se irradia desde el pecho hacia el miembro izquierdo, ¿no? Y derecha la mandíbula. Ahí está. Esta es nuestra placa de aterópata, se erosionó, se está formando el trombo y eso está evitando que pase el flujo sanguíneo. Entonces eso va a empezar, miren, a necrosar cierta área del corazón. ¿Ya? Y se va a ir muriendo, ese ya está el dolor que se irradió. Un pequeño resumen de lo que fuimos viendo. ¿Ya? ¿Dale? Decimos. O sea, ¿lo que se necrosa es súper rápido o toma tiempo? Eso depende. Porque, a ver, se dieron cuenta que en el título dice infarto de miocardio y no infarto agudo de miocardio como usualmente lo suelen llamar, ¿no? Porque son dos cosas distintas, digámosle. El infarto de miocardio sería algo crónico, ¿ya? Algo que va a pasar de aquí a muchos años, porque no fue un infarto de miocardio primeramente fue una angina de pecho. Ya el paciente se empezó a quejar por una angina de pecho, pero no hizo nada, digamos, para cambiar esa angina, porque si tiene una angina, más probable que podamos pensar que exista alguna plaquita de ateroma. Obvio, puede tener otra causa, digamos, puede ser cualquier otro émbolo o cualquier otra cosa que esté obstruyendo, pero principalmente tenemos que pensar en una aterosclerosis. ¿Ya? Y si existe una aterosclerosis, obviamente se le dan las recomendaciones al paciente, que cuide su comida, que empiece a realizar mucha más actividad física, si tiene un grado de obesidad que lo disminuya, ¿no? Ahora, si el paciente no hace eso, consecuentemente esto, que era en un principio una angina estable, pasa a una angina inestable y esa angina inestable llega a un infarto de miocardio. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el infarto de miocardio, lo que es jodido es depende en qué arteria está afectando. Y al principio de la clase dijimos que los cardiomiocitos solo viven 30 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se está afectando directamente a la coronaria izquierda, no de su rama, directamente a la coronaria izquierda, que me irriga la mayor parte del corazón, toda esa área que estaba necrosada va a necesitar unos 30 minutos máximo para empezar a matar a cardiomiocitos. Y la persona de a poco va a perder esa función del corazón. ¿Ya? Y entonces es cuestión de minutos para que se mueran. Por eso causa tantas muertes, porque los pacientes que llegan a un infarto de miocardio no llegan al hospital, porque no les alcanza esos 30 minutos, a menos que te infartes en la puerta de un hospital, ¿no? Y aquí ya te socorran, pero no, digamos, eso casi nunca pasa. Sí. Entonces, por eso ese es el motivo. Después, hay muchas más horas por las que pasa el infarto de miocardio, pero eso es simplemente para ver qué pasa con el tejido. Pero la persona sí muere cuando llega ese límite.
¿Ya? Eso fue un infarto de miocardio. En cambio, un infarto agudo de miocardio ya es, digamos, como su mismo nombre lo dice, agudo. Ya es algo que pasa ese mismo rato. Ajá, puede ser que algo obstruyó ese mismo momento y la obstrucción fue tan fatal que justamente evitó que haya más flujo sanguíneo y empiece, obviamente, a causar el área de infarto. ¿Ya? Y se muera todo ese tejido. Y ocurra básicamente todo esto, ¿no? Eso. Esto es importante. ¿Okay? Esto acá. Como les decía, si bien el límite para que se mueran los cardiomiocitos es 30 minutos, todo lo que pasa después con ese tejido está resumido acá. ¿Ya? Y hay diferencias macroscópicas y microscópicas, y nosotros no vamos a entrar tanto en detalle eso, porque si bien es interesante, creo que se van a aburrir. ¿Pero por qué se lo puse? Porque el doctor pregunta esto de acá. Ya este cuadrito, apréndanselo, sí o sí. Capaz les sale una pregunta para este parcial o para el final, pero les gusta preguntar esto al doctor. Ya, bien, todo eso es fe, ya literal. Pero a ver, las que yo he llegado a ver, las que me acuerdo, es que el doctor pregunta esta de 4 a 12 horas, ¿cómo se ve microscópicamente? También de 12 a 24 horas, de 1 a 3 días y de 7 a 10 días, está igual. ¿Ya? Les pasé, ¿no? Todas las P, todo lo que tenía, ahí están básicamente todos los parciales, primero, segundo, tercero, final. Igual le voy a pasar nuestro parcial del año pasado, segundo, para que lo vayan viendo. ¿Ya? Y entonces este cuadrito así, apréndanselo. Al menos cosas importantes, qué sé yo. Miren, granulación. ¿Cuándo hay granulación? De 7 a 10 días. ¿Ya para qué más aprenderse todo? Avaricios. Características clínicas de infarto de miocardio. Ya con esto, miren, con esto ya vamos a poder más o menos identificar, poder realizar un diagnóstico de un infarto de miocardio. Para poder llegar a un diagnóstico necesitamos de 3 cosas principalmente: los síntomas clínicos, los análisis de laboratorio y el electrocardiograma. ¿Ya? Muy importante, vamos a ver cada uno de detalle. ¿De qué tratan los síntomas clínicos? Son muy parecidos a una angina de pecho, como les decía. Los mismos libros escriben el Robinson, no sé por qué, pero los libros de fisiopatología sí lo hacen. Y dicen que el infarto de miocardio es básicamente un dolor que se siente a nivel retroesternal y que se irradia hacia dónde, miembro inferior y hacia mandíbula. ¿Ya? En este caso, es un infarto de miocardio. Miren, algunos síntomas bastante característicos es que existe un dolor torácico prolongado, diaforesis, que es mucha sudoración, náuseas, vómitos. Ya, este es un principio. Luego evoluciona un poquito más jodido, digámosle, como ser disnea y edema pulmonar cariogénico. ¿Por qué existe edema pulmonar cariogénico? Esto es interesante. A ver, miren, vamos a buscar un poquito la pasada. Imagínense que esto de acá es un corazón ya. ¿Ya? Ahora, esta partecita de acá, digamos, de lo que voy a rayar, es mi área necrosada. Esa área necrosada, ¿creen que está funcionando? No, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal función del corazón? Contraerse. Entonces, esta área que está necrosada no se está contrayendo, no está funcionando correctamente. Al no contraerse correctamente, se va a empezar a acumular la sangre. Obvio, es normal en un principio que quede sangre, ¿no? Después de cada contracción. Sí. Pero imagínense que esa sangre de a poco se va a ir acumulando más y más y más, al punto de que aumenta la presión telediastólica final, que eso es lo restante de sangre que queda, ¿no? Entonces, si aumenta eso, ¿qué va a pasar? Que la sangre va a ser retrógrada. Eso quiere decir que del ventrículo izquierdo, que es este, va a pasar hacia la aurícula izquierda. ¿Ya? Y por la misma presión de la aurícula izquierda va a pasar hacia venas pulmonares. De venas pulmonares va a llegar a una presión mayor a 18 milímetros de mercurio. Cuando supera la presión mayor a 18 milímetros de mercurio, empieza a ocurrir un edema. ¿Edema a qué nivel? A nivel del pulmón. Entonces, este pulmón de acá va a sufrir todo un edema. Y esto es lo que va a explicar el edema pulmonar de origen cardiogénico. Ya con él vamos a ver cuándo sucede un edema pulmonar no cardiogénico. Ya, pero esto quiero que se queden de por qué sucede este edema pulmonar cardiogénico. ¿Ya? Y lo mismo, como este pulmón está lleno de líquido, todos los alveolos, vamos a hacer acá un mega alveolo, ¿ya? Simplemente para hacerlo, ¿ya? Este alveolo normalmente cuando inspiramos transporta oxígeno, ¿no?
oxígeno, y aquí hay un vasito sanguíneo que está retornando con la sangre desoxigenada, le va a cambiar el dióxido de carbono, mientras que el oxígeno entra, el dióxido de carbono sale. Eso es la hematosis, ¿no? Ahora imagínense que este alveolo, debido a este edema, está lleno de líquido. ¿Será que puede cumplir su función normalmente? No, ¿ya? Entonces, como no puede cumplir la función de respiración correctamente, va a ocurrir la disnea. ¿Y qué era la disnea? La sensación subjetiva de la falta de aire, ¿ya? Eso quiero que quede. Esto es importante, miren, tómelo. El 25% de los pacientes únicamente son asintomáticos, es decir, que no nos podemos guiar únicamente por los síntomas clínicos. Y en estos pacientes que son asintomáticos tenemos que recurrir directamente a los análisis de laboratorio, ya sea el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, eso da. Ya. En análisis de laboratorio, ¿por qué nos va a interesar eso? Resulta que lo que nosotros vamos a buscar en el laboratorio van a ser ciertas proteínas miocárdicas que favorecían a la contracción del corazón, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas proteínas? Las troponinas, ¿ya? Esas troponinas, y específicamente las tipo T e I, porque existe una troponina C, pero no nos importa mucho en la presión cardíaca, ya a nivel corazón no existen esas. Sí existen la T y la I. Y básicamente, ¿qué hacen esas troponinas? Permiten la unión del calcio con esta troponina, luego esta troponina hacen que la actina se una a la miocina y ocurra la contracción. Ya, entonces, cuando existe una necrosis, todas estas troponinas que estaban dentro del cardiomiocito son liberadas hacia el flujo sanguíneo. Y cuando hay un aumento de las concentraciones de estas troponinas en el flujo sanguíneo, nosotros tenemos que ir pensando que existe un infarto a nivel del corazón. ¿Ya? Por eso es importante. Miren eso, dice, se elevan de 2 a 4 horas después de la lesión. Por eso es que ya no se ocupa la CKMB, que es otra enzima que existe, ¿no? A nivel de los músculos cardíacos, porque esa tarda mucho más todavía. No me acuerdo exactamente ahorita cuántas horas. Antes se lo ocupaba, era el gol estándar para el análisis laboratorio, pero ahora son las troponinas. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que sale son de 2 a 4 horas únicamente y alcanza su máximo de 24 a 48 horas siguientes. Y acá hay un gráfico bonito, donde que igual que está en su libro, solo que no pude conseguir en su libro, que es lo mismo, miren, este es el corazón y dentro de un cardiomiocito todo esto está pasando. Tenemos a la miocina, a la actina, y en la misma actina están las troponinas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía la troponina? Permitía que se una esta con el calcio, y la troponina a su vez permite que la actina se una con la miocina. Al unirse la actina con la miocina ocurre la contracción. Entonces, cuando hay una necrosis, toda esta actina que tenía troponina la va a empezar a liberar ¿hacia dónde? Hacia el plasma sanguíneo. Y simplemente haciendo un laboratorio de sangre ya podemos ver, ¿no?, que existe elevación de esta proteína. Por eso es importante, eso es interesante. Ya con esto terminamos con infarto de miocardio. El electrocardiograma, ¿ya? ¿Qué nos va a interesar ver de un electrocardiograma? Las diferencias, digamos. Hay características para poder identificar lo que es una isquemia, una lesión y un infarto, ¿ya? Ahora sí. Miren, entonces lo que es isquemia, lesión e infarto. Ahora, ¿ya? A ver, aquí. A ver, primero definamos bien cómo ver un electrocardiograma normal, ¿no? Solamente vamos a ver lo básico, por eso no tienen que ver en física. Ya, miren, entonces primero, ¿qué es esto? La onda P. Luego, ¿qué viene? Complejo Q, R, S. Y ahí viene una onda T, y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo normal. Entonces este es Q, R, S, y este es T. ¿Ya? ¿Qué representaba la onda P? La polarización despolarización auricular. El complejo QRS, despolarización ventricular. La onda T, repolarización ventricular. Y la repolarización auricular, ¿dónde se ve? Está tapada por el complejo QRS, ¿no? Ya, bien, entonces esto es lo normal. Ahora, a ver, ¿quién se anima a decirme qué es lo que está alterado acá? La onda T. La onda T. ¿Qué tiene la onda T? Está negativa. Está negativa, bien. Entonces, esta onda T, que normalmente es positiva, en una isquemia, nosotros ¿cómo vamos a poder identificar que existe esto acá? Con una onda T invertida, es negativa, ya está yendo para abajo, así. Entonces, una onda T
invertida o negativa, nos indica que ya existe una isquemia, ¿ya? Pero, ¿qué nos indica que existe una lesión? Dos patrones. Dale, el otro. Ahí, ¿qué me puede decir que está alterado? El complejo QRS. Ya, el QRS, pero más exactamente, ¿qué crees? Segmento ST. Bien, el segmento ST. ¿Y qué es el segmento ST? El momento entre el final de la despolarización hasta el inicio de la no, hasta el final. Es desde el punto que inicia la onda S hasta donde inicia la onda T, ¿no? Esto de acá es el segmento ST. Y si se dan cuenta, esto acá estaba yendo bien bonito para abajo, solo para arriba. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo ya es que aquí venía la onda P, aquí está la onda Q, pre, y bueno, aquí está la L, y esa S que normalmente haría ir para abajo, ahora está más para arriba. Y lo mismo, ahí está la onda T, ¿no? Y luego vuelve todo normal. Y onda P y demás, ¿ya? Más o menos. Entonces eso, aquí tenemos onda P, onda Q, L, y aquí está la S. Aquí está la T y luego vuelve otra vez onda P. ¿Ves? Entonces a eso se le llama un supradesnivel del segmento ST. ¿Ya? Ese puede ser un indicador de una lesión. Pero ¿en qué caso? Cuando existe un infarto transmural. ¿Ya? Cuando afecta todas las paredes del corazón. Ahora, este de aquí, ¿qué me dicen? ¿Qué identifican ahí? Infradesnivel del ST. ST. Infradesnivel del ST. Perfecto. Lo mismo que esto, pero invertido. Yendo hacia abajo. Tenemos entonces onda P, la Q, R, S, T, ¿no? Y otra por el P y demás. Entonces, eso es un infradesnivel del segmento ST. Y este también me indica lesión. ¿Pero qué tipo de lesión? Es un infarto no transmural, un infarto subendocárdico. Y entonces eso se diferencia. Así lo vamos reconociendo. Pero ahora, ¿cuándo es realmente un infarto de miocardio? Cuando yo digo que en un electrocardiograma puedo identificar esto. Miren, la onda Q, esta de acá, onda Q, tiene un ancho, ¿no? Que es esto de acá, todo este es el ancho de la onda Q. En un electrocardiograma normal, esa onda Q tiene que ser de 1 milímetro, ¿ya? Si supera ese 1 milímetro, se vuelve más ancha, ¿ya? ¿Entiendan eso? Como que ya es una onda Q patológica. Y en este caso, una de las principales causas que me causa una onda Q más ancha es ya la existencia de un infarto. ¿Ya? ¿Se entiende entonces todo esto? Sí. Las tres fases que vimos, ¿no? Isquemia, lesión e infarto. ¿Y cómo lo podemos identificar en un electrocardiograma? Entonces, teníamos que en una isquemia había una onda T negativa, en una lesión puede haber un supradesnivel o un infradesnivel del segmento ST. Y por último, en un infarto hay una onda Q mayor a 1 milímetro de ancho. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Entonces, eso es toda la cardiopatía isquémica. Como les decía al principio de la clase, todo lo que falta de corazón se lo voy a grabar, se lo voy a estar pasando con el pasar de los días. También lo voy a volver a ver en insuficiencia cardíaca, ya con diapas así lo organicé mejor. Y vamos a terminar de ver lo que es arritmia, valvulopatía, ya porque eso es muy interesante y es bonito, pero lastimosamente ya no da tanto tiempo, el exceso creo que nos creo un poquito igual. En la siguiente clase van a ver con el pulmón y la última vamos a ver en una clase tanto esófago como estómago. Eso es súper fácil, es lo más fácil de temarlo, también es lo más cortito. ¿Ya? Pero entonces así quedamos, chicos. Hasta aquí cardiopatía isquémica. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Clarísimo. Ok, entonces eso. Nos vemos el siguiente.